bendiga, hermanos del Templo Cristiano, amigos que nos sintonizan. Estamos dando continuidad al estudio sobre la oración y en esta oportunidad vamos a estudiar la oración de un profeta, de un hombre que confiaba plenamente en Dios, y ese profeta es Habacuc. Habacuc significa abrazar. Según la definición que nos dejó Martín Lutero, es alguien que abraza a otra persona. Y eso nos da la pauta para pensar que de esa misma manera Dios abraza a su pueblo. Habacuc es un libro, digamos que corto, pero muy interesante, muy importante y muy profundo, porque en él contienen las oraciones profundas de un profeta que habla de tú a tú con Dios, y al final está lo que es una alabanza, una oración de alabanza. Poco se sabe de Habacuc. A través de la Biblia nosotros encontramos muy poco de él. En el versículo 1 del primer capítulo de Habacuc dice que él es profeta. Asumimos que él es de alguna tribu del reino del sur, de Judá, porque para ese entonces, en la época de Habacuc, el reino del norte ya había sido invadido por Asiria. Entonces, se destaca este libro por las fervientes oraciones del profeta con el Señor. Habacuc estaba viviendo los tiempos difíciles, estaba expectante porque el pueblo de Judá se había volteado, le había dado la espalda a Dios. Habían reinado muchos reyes malos que habían distorsionado y habían hasta guardado los mandamientos de Jehová. Los habían echado fuera del tabernáculo y habían traído dioses de afuera, habían sido contaminados por las tribus vecinas y la maldad se había proliferado. Y estos reyes malos habían contribuido. El último rey fue Joaquín, que fue un rey que gobernó en la época de Habacuc, gobernó 11 años, pero era un rey muy malvado. En la época de este rey hubo deterioro, hubo desintegración, las leyes no servían, o sea, estaba convulsionado el pueblo. Pero ahí estaba un hombre que estaba expectante, un hombre que le dolía que el pueblo de Dios se había rebelado contra Dios, un hombre que sabía y que había experimentado que Dios, así como es amor, también trae justicia. Y se fue haciendo una carga para Habacuc, ver a su pueblo, a sus compatriotas, que estaban cada día peor. Entonces, como primer punto, la oración de Habacuc presentando su carga. En el capítulo 1, versículo del 2 al 4, que en este momento lo vamos a leer, dice así: ¿Hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? ¿Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Hay una palabra hebrea, es masá, que traducida significa carga. Tiene el significado literal de que se ha levantado, de algo que se ha levantado y está siendo soportado. Y esto muy bien describe lo que Habacuc estaba sintiendo en ese momento. Habacuc estaba cargado, muy cargado de ver la maldad. Pero en medio de la adversidad, Habacuc ora presentando su queja por la violencia en Judá. Habacuc presenta su queja al Señor porque la violencia e injusticia han llegado totalmente a su límite. La sociedad estaba totalmente rebelde, como lo mencionamos al principio. Ahora, esa violencia, si nosotros miramos a nuestro alrededor, es la misma violencia que estamos viviendo hoy en día. Nosotros hemos notado muchas veces y vemos
cómo en nuestro propio país hay mucha violencia. Violencia contra la mujer, violencia contra los niños, violencia de razas, ¿verdad? Y así podemos ver que vivimos en un mundo que se ha arrodillado detrás de ídolos y de dioses ajenos. Y como consecuencia, ¿verdad? Como consecuencia hay destrucción y violencia. ¿Y sabe por qué? Todo por causa del pecado. Porque nos hemos alejado de Dios de una manera tal que ya nos olvidamos de los estatutos que Dios nos ha mandado. Pero como todo un hombre de Dios, Habacuc, en la angustia, acude en oración al Señor. Habacuc ama a Dios. Habacuc conoce a Dios, que es amor, pero también sabe que es justicia. Entonces, las quejas del profeta Habacuc son unas quejas de un corazón, no de un corazón impío, sino de un corazón limpio. Pues cuando vemos cómo habla Habacuc, podríamos pensar que Habacuc está airado, por ejemplo, pero no es así. Él está desconcertado porque las quejas, porque el pueblo de Israel está demasiado rebelde. Y Dios está viendo todo eso. Habacuc lo ama con celo, por eso es que él se siente muy cargado. En segundo lugar, tenemos cuando parece que Dios nos responde. Y volvamos a leer el versículo 2. Dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Aquí el profeta aparentemente está diciendo, Señor, estoy orando. Habacuc estaba orando, pero no veía respuesta de Dios. El cristiano debe ser constante y ferviente en la oración, porque se nos manda que oremos sin cesar, que oremos en todo tiempo. La oración debe ser practicada por todos con la seguridad de que Dios sí nos escucha. La dificultad se presenta cuando creemos que Dios no escucha nuestras oraciones. Entonces surge la pregunta que le surgió a Habacuc: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a estar en esta situación? Habacuc le estaba diciendo, ¿cuánto tiempo va a pasar, Señor, para que respondas mi oración? Estoy clamando por este pueblo rebelde y no veo que tú actúes. En una noche de desesperación, el Habacuc tuvo esta oración. Muchos cristianos nos hacemos esta misma pregunta. ¿O alguna vez usted no ha estado en esa situación cuando ora por un familiar, cuando ora por algo y no ve respuesta de Dios? Entonces cuando surge esa pregunta, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo voy a estar con esto? Yo personalmente he pasado por situaciones así. A través de la vida se nos presentan dificultades que usted sabe que nosotros nos desesperamos. Y es ahí cuando hablamos como el profeta Habacuc, que está diciendo, ¿hasta cuándo? La otra pregunta que surge es ¿por qué? ¿Por qué? Y veamos qué dice el versículo 3. Dice, ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. La aparente falta de interés del Señor, su indiferencia, su inactividad, perturbaba al profeta. ¿Sabe por qué lo perturbaba? Porque Habacuc sabía que Dios es santo, que Él está en su trono. Y él no podía entender cómo Dios podía quedarse aparentemente. Él creía que estaba indiferente ante el mal. Pero el intenso alegato del profeta con Dios en realidad nos demuestra que es un acto de fe del profeta. ¿Saben por qué?
porque él no está reclamando a Dios, él en realidad le está diciendo, explícame, Señor, porque yo no puedo comprender, mi mente finita no alcanza a comprender cómo tú, siendo un Dios santo, permites que esto se alargue y que cada día haya más maldad en tu pueblo. Entonces yo quiero entenderlo, Señor. Por eso decimos que es un acto de fe, de confianza en un Dios santo y poderoso, que si bien es cierto, detesta la maldad, pero ama al pecador. Entonces, ¿cuántas veces nosotros hemos dicho, ¿por qué, Señor? ¿Por qué a mí? Y estas preguntas, nosotros no actuamos como Habacuc, que las hacemos con respeto, queriendo entender la situación, queriendo escuchar una explicación de Dios. Nosotros hacemos un porqué en forma de reclamo. Esto, hermanos, no le agrada a Dios. Por eso, hoy debemos de aprender a seguir el ejemplo de Habacuc. Cuando nosotros no entendamos nada de lo que está sucediendo, vayamos en oración. Preguntémosle al Señor. Es válido que usted se acerque al Señor y le pregunte. El Señor conoce su corazón, sabe de qué forma lo está haciendo. Sabe que en usted hay humildad, porque usted se acerca a Él, como dice su palabra, con un corazón contrito y humillado ante Él. Y eso es lo que le agrada al Señor. Debemos de aprender esta situación. Como tercer punto, la respuesta de Dios siempre llega a tiempo. En Habacuc, del 1 al 6, vamos a leer esta porción y dice así. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aún cuando se os contare, no la creeréis. Porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Aquí podemos ver cuando dice, mirad entre las naciones. Podemos ver que Dios estaba desafiando a Habacuc para que abriera sus ojos y mirara a su alrededor. Dios estaba obrando, pero muchas veces nosotros nos enfocamos en lo que está sucediendo, en el problema, nos angustiamos tanto que no podemos ver a nuestro alrededor, sino que estamos ahí agachados, Señor, ayúdame, Señor, ayuda. Pero el Señor está obrando. Lo que pasa, el Señor ha dado respuesta y nosotros no escuchamos. Nosotros no vemos porque estamos, por decirlo así, enfrascados en el problema. El Señor le dice a Habacuc, mira entre las naciones y ved, porque a orillas del río Éufrates se estaba levantando una nación que iba a ser muy poderosa, liderada por el rey Nabucodonosor. Dios le iba a dar poder a esta nación. Y en la Biblia, en este mismo libro, en el capítulo 2, vamos a leer qué tipo de nación es. Va a ser una nación despiadada, malvada, va a matar, va a querer poder, no va a querer un Dios, mucho menos al Dios de los cielos, a nuestro Dios, sino que van a ser autoritarios y orgullosos. Y esa nación que se está levantando es la que Dios va a utilizar para llevar juicio al pueblo rebelde de Judá a causa de su pecado. Entonces, Habacuc no veía. El Señor le da la respuesta y le dice, sí, Habacuc, yo voy a castigar a este pueblo. Y van a llegar los babilonios, los caldeos, y los van a llevar cautivos. Y van a sufrir y les van a saquear todo. Porque no han querido arrepentirse. Esto sucede, hermanos. Dios actúa de una forma soberana en el universo.
Dios actúa como Él quiere. Dios actúa en el momento que Él quiere y como Él quiere, porque Él es un Dios soberano. Él sabe lo mejor para nosotros. Dios es omnisciente, es uno de sus atributos. Entonces, nosotros debemos de poner atención, orar con inteligencia, para que podamos escuchar y ver lo que Dios está haciendo. Dios está obrando en ese matrimonio destruido. Dios está obrando en ese hijo rebelde que se ha ido tras el vicio, tras el alcohol. Usted no lo ve y usted podría decir, ¿por qué? ¿Hasta cuándo? Pero ahí está Dios obrando. Y como podemos ver aquí, Dios da esa respuesta a su tiempo, no al tiempo nuestro. Veamos algunas razones por las cuales la respuesta de Dios estaba tardando en esa época. Dios, en primer lugar, Dios da tiempo a su pueblo para arrepentirse. Por ello, le envía primero profetas. En el tiempo de los jueces le enviaba primero jueces, porque Dios estaba dando tiempo de un arrepentimiento, de que se volvieran a Él, de que se volvieran a sus caminos. Entonces, no es como nosotros, ¿verdad? Que nosotros muchas veces actuamos impulsivamente. Dios no es así. Y esa es una de las razones que hoy en día prevalece también para nuestro mundo. Si usted ve en 2 de Pedro 3:9, hay un versículo bien clave que dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así lo dice su palabra. Y esto lo estamos nosotros aplicando al juicio final de la historia. Dios está permitiendo a la humanidad, está dando tiempo para que vuelvan a los pasos de Dios, para que haya un arrepentimiento y que no seamos como el pueblo de Israel. En la época de los jueces era muy terrible. Había un ciclo que el pueblo seguía, y ese ciclo era que adoraban a Dios, pecaban, venía el castigo de Dios, venían tribus a tomar los cautivos y a saquearlos, se arrepentían, Dios les mandaba cuando se arrepentían un juez que los liberaba, adoraban a Dios, volvían a pecar. Dios no quiere eso para nosotros. Dios quiere que nos arrepintamos de todo corazón y nos volvamos a Él. Y ese, mis amados hermanos, es uno de los principios por los cuales Dios tarda su respuesta, porque nos da oportunidad de que nosotros reaccionemos de lo que estamos haciendo mal. Y en segundo lugar, era porque Dios está preparando algo para nosotros. Puede ser una bendición, pero también puede ser un castigo, como le sucedió al pueblo de Judá. Un castigo tan terrible que Habacuc no podía entender cómo Dios estaba utilizando a una nación tan cruel, tan sangrienta, para castigar a un pueblo menos malo que ellos. Ese era uno de los otros problemas de Habacuc. Pero Dios actúa así. A veces Dios tarda en respondernos porque nosotros hemos dado pie a que venga un castigo. Pero el Señor siempre quiere que nosotros nos arrepintamos para Él omitir ese castigo. Pero lo bueno de todo esto es que Habacuc comprendió que el Señor estaba obrando, aunque no le gustó la respuesta. Aunque la respuesta que el Señor le dio lo sorprendió aún más, porque él no esperaba que como respuesta viniera un castigo para Judá, y menos de la forma en que iba a ser. Pero él entiende que Dios está obrando
Él entiende que Dios obra de maneras que nosotros no podemos entender y que tenemos que acatarlas. Habacuc está sorprendido, pero a la vez su fe está en proceso, porque él ha entendido que Dios contesta la oración. Así nosotros, hermanos, debemos de entender que cuando acudimos a Dios en oración, surgen muchas preguntas en nuestro interior. Digámoselas al Señor. Surgen muchas inquietudes, surge mucho dolor, pero como el profeta Habacuc, un hombre de Dios santo, acudió a Dios, nosotros también tenemos que acudir a Él. No acudamos a lugares equivocados, no nos vayamos por atajos. Dios está esperando su oración para darle lo que usted necesita, pero no en el tiempo que nosotros queremos, no en el tiempo que nosotros hemos determinado, ni lo que nosotros queremos, sino en el tiempo perfecto de Dios y lo que Él considera bueno para nosotros. Vaya con confianza ante Dios. Recuerde lo que dice Jeremías: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Oiga bien, ocultas que tú no conoces. ¿Dónde vamos a despejar nuestras dudas y nuestras inquietudes, nuestro dolor? En los brazos del Señor. He ahí por qué es tan importante la oración, mi hermano. Así es que continuemos orando, continuaremos con la segunda parte sobre el libro de Habacuc y Dios me lo bendiga mucho.